bendiga, muy buenas tardes. Vamos a comenzar, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir estas lecciones de discipulado. Señor, y ahora vamos a dar esta última clase. Yo te pido que nos ayudes y que lo que hemos aprendido pueda servir a cada uno de mis hermanos. Señor, todo está en tus manos y descansamos en ti. Danos fuerza, Señor. Dirígenos a caminar contigo en medio de las luchas y de las pruebas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios porque ya vamos a concluir con estas 13 lecciones de discipulado cristiano. Esta sería la lección número 13, que se llama la mayordomía de Dios, pero vamos a comenzar. Dice la Escritura, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, que es la clase, el versículo que vamos a aprender de la clase. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces estamos en la lección número 13, que se llama mayordomía cristiana o mayordomos de Dios. Pero antes vamos a dar un repaso. Hasta ahorita pues hemos dado 12 lecciones, pues esa sería la lección número 13. Y la Biblia nos habla de que como creyentes debemos de crecer, debemos de desarrollarnos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Bueno, la razón por la que comenzamos esta serie de estudios de discipulado es porque cada creyente, cada cristiano tiene que desarrollarse, tiene que fortalecerse. El Señor nos alcanza, nos rescata y hay un propósito muy grande, pero pues desde que el Señor nos alcanza hasta que lleguemos a la presencia de Dios no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Ahora, la vida en sí misma no es sencilla, es una lucha, es una prueba, es una oportunidad. Hay muchas cosas alrededor de la vida. Solamente Dios conoce todo. No existe una regla única para cada cosa, pero sí Dios nos ha prometido ayudarnos a todos y cada uno, estar con nosotros. No sabemos cómo va a ser las diferentes pruebas y luchas que cada creyente y cada persona tenga que enfrentar. Ahora, no importa que no sean creyentes, las pruebas van a estar, pero ahora que nosotros estamos en un propósito, en una bendición. Así que tenemos que aprender y crecer, fortalecernos en el espíritu, en nuestro corazón, en nuestra fe, y para poder caminar con el Señor, para poder alcanzar el propósito del Señor. Así que por eso hemos estado viendo estas clases. Y si nosotros las tomamos ahora, estas 13 lecciones no son lecciones desechables, no son para que tú digas: ya la aprendí, ya la estudié y ya lo que sigue, sino estas verdades, estas enseñanzas van a ser necesarias a lo largo de toda tu vida cristiana. Por eso comenzamos con la lección número 1, que es la lección acerca de la seguridad de tu salvación. Ahí comienza todo. Yo les decía, la idea es fortalecer al creyente para que pueda estar firme y vencer. Hay muchos que comienzan su vida cristiana, pero no han tomado nunca este curso básico de discipulado cristiano y no saben a lo que se van a enfrentar, y muchos sucumben en la fe, retroceden, vuelven atrás porque no están preparados. Entonces es necesario que todos, y si alguno me está escuchando hoy, existen dentro del grupo de Semilla de Vida estas 13 lecciones que ustedes pueden ir. Y ya hemos subido una en YouTube, pero pronto vamos a volver a subirlas todas, armar un buen paquete de discipulado y lo vamos a pasar ahí para que todos tengan esa oportunidad. Muy bien, entonces les decía, la idea es que el creyente se fortalezca y crezca en el conocimiento de Dios. Y veamos la primera verdad. La primera verdad nos habla acerca de la seguridad de la salvación, porque yo les decía, lo más importante es entender que gracias a que Dios nos ha tenido misericordia y hemos podido entender la necesidad que tenemos del Señor y hemos podido encontrarnos con Cristo y le hemos entregado nuestro corazón, ahora podemos descansar
No sabemos cómo van a ser las cosas del futuro, pero lo que sí es que ahora estamos seguros, estamos a salvo porque nos hemos puesto en las manos de nuestro Creador y Él ha diseñado una manera de rescatarnos, y esa manera de rescatarnos es a través de Jesucristo, de toda la obra, la vida y la obra de Jesús, todo lo que el Señor hizo al venir a buscarnos, al morir en la cruz, al vivir una vida perfecta, al resucitar de los muertos, al estar ahorita sentado a la diestra del Padre. Toda esa obra grandiosa es para que el ser humano ya no corra riesgo, sino que sea rescatado. Y todos los que han venido a Cristo sinceramente se han arrepentido, le han entregado su vida, pueden estar seguros de que están a salvo. Dios ya no los va a dejar, la justicia de Dios ya no los va a perseguir. Hay una esperanza de vida eterna, de salvación, ya que Cristo pagó el precio por el pecado. Bueno, todos estos detalles están en la lección número 1 que tú puedes consultar, pero esa es la primera pieza importante, saber: yo estoy seguro, yo estoy a salvo, ya no tengo que temer a la muerte, ya no tengo que temer al futuro, estoy en las manos de un Dios todopoderoso y a través de Jesucristo estamos seguros, en Cristo estamos completamente seguros. Así que es importante para enfrentar esta vida saber que no importa cuál sea la circunstancia de la vida, si estamos en Cristo, estamos a salvo, estamos seguros. Y Él es nuestra protección, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, pero no tan solamente recibimos al Señor Jesucristo, esta es la lección número 2, sino que y estamos a salvo, sino que el Señor se hace una obra especial de venir a nuestro corazón a quedarse permanentemente con nosotros. O sea, Él nos da esta salvación y Él se va a asegurar de llevarnos, de conducirnos hasta la presencia de Dios. Si tú lo has entendido y has venido a Cristo, tú estás a salvo, porque Dios, todo lo que el Señor puede hacer, pues Dios tiene un poder ilimitado, pues Dios lo va a usar en su misericordia para conducirnos. Pero mientras estemos en la tierra no estaremos solos. El Señor llegó allá a la diestra del Padre y envió su Espíritu Santo, y es al que recibimos, el Espíritu de Cristo, cuando recibimos a Cristo. Y ahora ya no estamos solos, la presencia de Dios está con nosotros. Esa es la seguridad que tenemos, de que ahora estamos no solamente en las manos de Dios, sino que el Señor vive en nosotros y nos va a acompañar. Qué hermoso saber eso, que el Señor nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Así que eso es glorioso también. Estamos a salvo y además tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y entonces estamos capacitados. Dios nos ha dado una fe, yo les digo a mis hermanos, una fe de oro, una fe completamente resistente a todo, porque el Señor está en nosotros. Él es el que es Cristo en nosotros, la esperanza que tenemos de la vida eterna, de la victoria, porque hemos recibido el Espíritu poderoso, el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Y tenemos que aprender a vivir con eso, porque ya antes andábamos en donde sea y hacíamos lo que sea, pero ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que darle lugar al Espíritu para que nos conduzca y nos guíe en esta vida. Bueno, la lección número 3, aprendimos que aunque estamos a salvo y aunque tenemos el Espíritu Santo, como sea, la vida es una lucha, es una prueba. Hay días buenos, hay días malos, hay días duros. Hay un montón de circunstancias y de cosas operando al mismo tiempo en nuestras vidas, y de seguro nosotros tenemos en nuestro corazón, aunque ya recibimos a Cristo, tenemos una inclinación natural al mal, lo que la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa o la inclinación al pecado que está en nosotros. Somos débiles, no somos fuertes, somos débiles. Tenemos áreas especialmente de debilidad que pueden hacernos fracasar, y opera en este mundo la rebelión del diablo y el poder del enemigo que está operando, y la debilidad de la carne. Entonces vamos a enfrentar tentaciones y pruebas y luchas, así que no debemos de pensar que va a ser sencillo. Tenemos que enfrentar el peor enemigo primero que tenemos somos nosotros mismos, nuestra propia debilidad, nuestras propias pasiones equivocadas y bueno, tantas cosas, y el mundo que está diseñado para querernos llevar lejos de Dios, y el enemigo también. Pero bueno, ya les decía que el Señor por eso nos capacita como guerreros, nos da la seguridad de saber, vamos a estar bien. No sabemos cómo serán las circunstancias, pero estaremos bien porque Dios lo ha prometido. Segundo, Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, podremos enfrentar cualquier cosa, y nos advierte de antemano que pasaremos por tentaciones y pruebas.
todos los creyentes. Tenemos que aprender a creer, y tenemos que fortalecernos en la fe, tenemos que estar seguros en el Señor, tenemos que buscarlo, pero las tentaciones van a venir, pero con la ayuda de Dios las vamos a poder vencer. Ahora, también aprendimos que aunque tenemos todos los recursos para vencer, y si queremos hacerlo, no vamos a caer. Es cierto que a veces nosotros intencionalmente, o a veces, no sé, por la misma debilidad, pero está presupuestado también caer en alguna manera, en alguna vez, porque no somos perfectos, y aunque no es el deseo de Dios, y aunque nosotros tenemos que aprender a vencer, porque si nosotros no luchamos, pues nunca vamos a salir del hoyo, pero está presupuestado también que en alguna manera podemos tropezarnos y caer. Así que no debemos saber qué hacer, vaya. No es el deseo de Dios, ni lo debemos de buscar, pero si hay una manera en que tropecemos en algún momento, la Biblia nos dice que hay manera de levantarnos. Eso es muy importante, porque a veces hay cristianos que son muy sinceros y quieren honestamente caminar con el Señor, pero se descuidan y pueden caer. Y muchos se desaniman por eso, y el enemigo los acusa, y hay muchas cosas que se experimentan cuando el creyente se equivoca, pero aún de ahí, la Biblia dice que si nosotros vamos con el Señor, le pedimos perdón de corazón, buscamos la restauración con el Señor, Él nos va a levantar y vamos a poder seguir caminando, porque es así. El Señor sabe que somos débiles, por eso es que tenemos que fortalecernos, por eso tenemos que estar firmes, porque si no, esta misma naturaleza o las trampas del enemigo pueden hacernos caer. A veces confiamos en nosotros mismos. Bueno, eso también lo puedes ver en la lección número 3, pero en la lección número 4 vemos entonces que el Señor nos puede levantar si vamos a Él y le pedimos perdón. Es como si nos saliéramos de la carretera, podemos entrar nuevamente y podemos continuar. Está presupuestado caer. Ahora, Dios aconseja que no lo hagamos, porque siempre vamos a llevarnos un duro golpe si caemos. Pero como sea, hay perdón y hay restauración para nosotros. No nos vamos a quedar tirados. Qué hermoso es eso. Que, por ejemplo, yo tengo muchos años ya caminando con el Señor. Algunas veces me he tropezado, pero el Señor nunca me ha dejado en el suelo. Así que, gloria a Dios por eso. Por eso, decíamos, parte de este fortalecimiento espiritual, ya vimos, estamos seguros, el Señor está con nosotros, habrá tentaciones y pruebas, pero hay perdón y restauración para nosotros como sea. Pero en medio de todo tenemos que entender que necesitamos conocer más del Señor, y es a través de las preguntas, de escudriñar, de aprender. El cristiano tiene que aprender la palabra, porque hay muchos pensamientos equivocados, ideas que ya tiene equivocadas. El mundo tiene un montón de filosofías en contra de la palabra del Señor, o sea, mentiras, y solamente a través de la palabra podemos distinguir y fortalecernos. Ahí están las promesas. La Biblia la palabra es el alimento del cristiano. Cada día tenemos que agarrar la palabra para escuchar el consejo de Dios, ser aconsejados por el Señor y aferrarnos a la verdad, y la verdad está plasmada en la palabra del Señor. Bueno, es el estudio bíblico. También la oración, otra de las armas poderosas que vamos a tener. Debemos estudiar la Biblia, tenemos que aprender a orar, a interceder. Todo cristiano tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios, para que sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y tiene que aprender a orar, tiene que aprender a clamar, tiene que aprender a ser disciplinado para leer la Biblia, disciplinado para orar, porque es necesario para caminar con el Señor. También no estaremos solos en este camino. Dios diseñó el camino a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la iglesia local. Aunque hay muchos cristianos en el mundo, Dios te va a poner en un lugar que es una congregación. En esa congregación tú vas a aprender a practicar las cosas, te van a enseñar a orar, vas a escuchar la palabra de Dios, vas a tener hermanos que te van a ayudar. También en la iglesia vas a aprender a amar, vas a aprender a soportar, vas a aprender. Hay gente en la iglesia que no son cristianos, que van a estar allí. Hay gente que te puede estorbar, hay gente con la que vas a luchar, pero es parte del propósito del Señor. Dios no nos quiere, Él quiere que maduremos, no nos quiere en un nicho, ¿verdad? Ahí protegiditos en un nido, sino Él quiere que experimentemos, que vayamos por el propósito. Así que en el contexto de la iglesia vamos a hallar la iglesia
cuando es saludable la iglesia, pues es un lugar donde te abrazan, oran por ti, te enseñan la palabra, te apoyan, oran, en fin, pero también es un lugar para practicar y servir, y es un lugar donde también vas a madurar porque vas a encontrar gentes parecidas a ti, y cuando te encuentres a alguien muy parecido a ti vas a tener un problema. Así que también la iglesia es un lugar especial, pero no esperes que todo sea color de rosa, pero también es necesario vivir en esa unidad, porque somos como una manada, ¿verdad? Y tenemos que andar juntos, porque compartimos muchas cosas, ahí debemos aprender a vivir. Si bien dejaremos de vivir como antes, tenemos que aprender a vivir en el contexto de la iglesia, aprender a tener buenos amigos dentro de la iglesia, en fin. Entonces, en la lección número 8 vimos un poquito acerca de la estructura de la iglesia, porque te vas a encontrar la figura del pastor, de los servidores, en fin, muchas cosas, y ya lo estudiamos, para que conozcas un poquito en general de lo que te vas a encontrar en la iglesia y cómo se vive, cuál es la columna vertebral de la iglesia. Aprendimos también que hay solamente dos ordenanzas importantes que lleva a cabo la iglesia. Durante toda la vida cristiana se van a llevar a cabo estas celebraciones, que una es el bautismo, que es solamente una vez, y la Santa Cena, que pues son muchas veces, aunque no está legislado. Algunos lo harán muy seguido, otros lo harán más espaciadamente, pero vas a vivir tanto la Cena del Señor como el bautismo. Aprendimos también la importancia de dar un buen testimonio, porque Dios nos llama, nos quiere transformar y limpiar, porque nos quiere presentar al mundo como un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Así que es necesario entender que Dios espera que nosotros mejoremos nuestra manera de pensar, de vivir y de ser, para poder hablarle, para poder tener la oportunidad de predicarle a alguien a Cristo. Pero comenzamos con un buen testimonio. Comenzamos, por eso digo, tienes que disciplinarte, tienes que rendirte al Señor, tienes que aprender la palabra, tienes que orar, tienes que congregarte, tienes que crecer para que puedas vencer esos malos hábitos con los que uno llega a la iglesia en un principio. Llega uno siendo un mentiroso, teniendo problemas financieros, a veces comportándonos, teniendo vicios, malos hábitos en nuestras vidas, en fin. Así llegamos a Cristo y Él nos recibe, pero Él quiere limpiarnos, lavarnos. Él nos enseña por qué, y aprendemos a dejar de vivir de esa manera como estábamos viviendo, y esta nueva vida que tenemos, este nuevo comportamiento que tenemos, le va a servir al Señor para atraer a otras nuevas personas a Cristo. Amén. Ahora, vimos en la lección que sigue, la lección número 11, que no tan solamente es el testimonio de la vida lo importante, sino hay que aprender y hay que darles un mensaje. Entonces tú vas a llegar a un momento donde ya aprendiste y donde ya le puedes dar a la gente un mensaje de Cristo ya con tus palabras. Y ahí en la lección número 11 yo les he dado algunas maneras de cómo presentar el Evangelio, y también una oración para ayudar a la gente a recibir a Cristo, porque en un principio no lo sabe hacer. Bueno, en la lección número 12 aprendimos que Dios te dio de antemano dones, capacidades especiales para vivir en esta vida, que van a ser de bendición para ti, pero también que son para bendición de la gente. Todos los seres humanos Dios les da un don, un talento, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, aparte de los talentos humanos naturales que podamos tener, también existen dones espirituales que Dios le da al creyente. Es hermoso saber que Dios le da a cada uno de nosotros los creyentes una manera de servirle al Señor, una capacidad, un don especial que el Espíritu Santo le reparte. Es necesario, entonces yo les decía, buscar más del Espíritu. He insistido mucho que la fortaleza de nosotros se halla en el Espíritu. La vida cristiana que tenemos que vivir es en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir esa vida espiritual, ¿ok? Y también lo vemos un poquito en la lección número 2, hablamos del Espíritu Santo y de los dones. Y bueno, entonces llegamos entonces a la lección número 13. Cada una de estas verdades vamos a ir creciendo en ellas, y la verdad, cada una va a ser una prueba que tenemos que superar. Si no aprendemos a ir a la iglesia, vamos a sufrir. Si no aprendemos a orar, vamos a sufrir. Si no aprendemos a leer la palabra, vamos a batallar. Si no desarrollamos nuestros dones, también nos vamos a quedar a la mitad. Así que todas estas cosas que hemos escuchado, si tú no aprendes a tener seguridad en el Señor, siempre vas a batallar, el mismo te va a asustar.
Así que yo te digo que te regreses, estudies, medites, preguntes, aprendas, porque cada una de esas herramientas que te hemos compartido te van a servir demasiado en tu vida espiritual. Y al contrario de dejarlas, vas a ir de un nivel a otro, de un nivel de conocimiento a otro nivel de conocimiento, de un nivel de oración a otro nivel de oración, de un nivel de asistir a la iglesia a otro nivel, en fin, todo, hay un crecimiento y un desarrollo en todas estas cosas. Muy bien, entonces llegamos a la parte a la lección número 13, que se llama mayordomía cristiana o mayordomos de Dios. Es muy importante entender eso, finalmente. Dice la Escritura, porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Es importante entender, hermano, que nosotros aquí en la tierra no somos los dueños de nuestra vida ni del mundo. Hay un dueño. Nosotros hemos ido, a nosotros se nos han conferido cosas, se nos han prestado cosas para invertirlas en esta vida. El que diseñó todo esto es Dios. Él creó este mundo maravilloso. Él nos hizo nosotros, Él nos dio una mente, Él nos dio emociones, sentimientos, Él nos dio capacidades. Estamos en un mundo creado por Dios. Y sí, dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué quiere decir esto? El problema de nosotros, los seres humanos, es que pensamos que somos Dios y no somos Dios. Actuamos como si fuéramos dueños de las cosas, actuamos como si fuéramos dueños del mundo. Los gobiernos actúan como si ellos fueran los dueños y hacen muchas cuestiones, pero ignoran intencionalmente muchos que no levantan su mirada al cielo, que hay un dueño y hay un Señor de todo. El que hizo este mundo es el dueño, y nosotros hemos recibido, especialmente uno de mis hermanos, recibió un fideicomiso, o sea, se nos da algo para que nosotros lo tengamos durante un tiempo y después tenemos que rendirle cuentas al dueño. Un día vamos a estar delante de Dios para dar cuentas, pero tenemos que entender eso. No somos más que mayordomos, administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que tienes que entender que no eres el dueño, no eres el dueño de tus hijos, no eres el dueño de tu esposa, no eres el dueño de tu matrimonio, no eres el dueño de la iglesia, no eres el dueño de nada, simplemente eres un administrador, no eres dueño ni de tu cuerpo siquiera. Entonces mucha gente actúa como si fuera el dueño y dice, es mi vida, pero no entienden, no es tu vida, a ti se te fue conferida un tiempo de vida en la tierra, pero también un día se te va a quitar. Es tremendo, es eso, pero vivimos con eso. Entonces, por eso estamos hablando del tema de la mayordomía cristiana. Es necesario que todo creyente entienda que es un mayordomo. El hombre no es el dueño absoluto, es un poseedor nada más. Dios es el dueño, o sea, Dios creó este mundo, Él es el dueño, creó todo este universo, Él es el dueño, Él le pertenece en todo, por eso Él pone sus leyes, y sin embargo el hombre quiere hacer sus propias leyes, se juntan un montoncito de humanos, pobrecitos, y ellos dicen, no, ahora vamos a permitir eso, y ignoran al Señor. Bueno, un día el dueño de todo va a venir a reclamar sus derechos, y entonces le va a dar, dice la Biblia, a cada uno conforme a sus obras. Nos da libre albedrío, ha puesto una conciencia en nuestro corazón, tenemos la Biblia, tenemos a la oportunidad de conocer a Cristo y del Espíritu Santo. No hay un pretexto para el ser humano. Los que han rechazado voluntariamente, bueno, se esperan hasta el día del juicio del Señor. Otros hemos creído y estamos en el deseo de ser buenos administradores, entendiendo que no somos dueños, que el único poseedor absoluto, dueño absoluto de todo es Dios, el dueño de mi vida es Dios. Es cierto. Yo no puedo, si por mí determinar eso, yo no quisiera morir nunca y estar sano siempre, y bueno, un montón de cosas, no tener ninguna necesidad. Pero entonces tenemos que entender que no es el hombre, no eres tú, ni soy yo el dueño, sino hay un dueño de todo, y ese dueño es el que creó todo, el que hizo los cielos y la tierra, es el Señor. Además, nosotros somos una criatura, es algo tremendo. Nosotros somos seres creados por alguien, y este alguien es Dios. Nosotros no nos hicimos, yo no me creé a mí mismo, yo no decidí cómo iba a ser físicamente, yo no sé quiénes iban a ser mis padres, ni mi familia, ni el país donde iban a ser. Quizás tú hubieras preferido tener otra constitución física. Muchos por eso hacen cambios en sus cuerpos y en sus vidas, porque no están conformes con cómo fueron hechos. Es una tremenda, pero todo esto la Biblia dice que es el pecado. Toda esa manera que el hombre
reaccione y todo es porque desde que nace se infecta de un virus peor que el COVID, que es el pecado, y hace y deshace, destruye, y hace, por eso hay tantas guerras y tanta tristeza y tanto dolor. La gente acusa a Dios y dice, ¿por qué Dios? Si es bueno, ¿por qué permiten todo eso? Pero no entienden todo lo que la Escritura nos revela, quieren ignorar lo que la Biblia dice. Pero un día, si regresamos la cinta, si reiniciamos la película, vamos a ver que en el principio no había nada, y un día el Señor, en el sexto día, dice la Biblia, fuimos creados los seres humanos. Todos los seres humanos somos, aunque somos especiales y aunque somos únicos, fuimos creados de una misma base, de una misma sangre, que fue a través de Adán y Eva, este primer hombre y esta primera mujer, creados. Y desde que fueron creados para que fuéramos mayordomos. Porque dice la Escritura, Dios puso al hombre, después de haberlo creado, en el jardín del Edén, para que lo cuidara, para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, por eso nosotros todos, aunque no lo quieramos reconocer, somos administradores, todos. Todos tenemos que aprender a ser buenos administradores. Algunos administran las cosas para sí mismos y todo, pero nosotros tenemos que entender que finalmente administramos las cosas para el dueño. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Es importante que como cristiano aprendas a entender que tú no eres el dueño de nada y que Dios es el dueño de todo. Y es la verdad. Es así. Entonces, desde que el hombre fue puesto en la tierra, fue puesto para administrar las cosas para el Señor. Y así fue puesto Adán y Eva. Allá el Señor creó todo, y creó al hombre en el sexto día, y a los animales también, y todo, y lo puso allí, y lo puso a administrar las cosas que son de Dios. Él le dijo, usted señoreen este mundo, y es lo que el hombre ha hecho, pero tenemos que señorear, pero bajo la tutela y la dirección del dueño. Sin embargo, lo hemos ignorado, porque nos hemos alejado, el pecado nos ha llevado lejos de Dios. Bendito sea Dios que vino a buscarnos a través de Jesús, y ahora estamos caminando. Yo, tú y todos los que han creído estamos caminando de vuelta a nuestro Señor. Estamos caminando de vuelta al Creador, de vuelta al Edén. Gloria a Dios. Pero bueno, como administradores, hay una historia que después el Señor Jesús contó. Yo quiero comunicarte, es una historia interesante acerca de que debemos ser buenos mayordomos. Se llama la parábola de los talentos, ¿sí? Porque todos hemos recibido algo, la vida. Aunque a veces nos quejamos tanto, debemos agradecer, hemos sido afortunados de que hemos recibido, unos más, otros menos, pero todos hemos recibido gracias al Señor. Vamos a leer entonces lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, el reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a uno 1. A cada cual según su capacidad, y se ausentó. Esa es una parábola que Cristo contó acerca de un hombre que llamó a 3 de sus siervos, los llamó y les encomendó de las posesiones que tenía, en este caso en dinero, en una moneda que usaban en el tiempo de Jesús, cara que eran talentos, ¿sí? A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1, y después él se fue. Eran siervos de él. Ese hombre llamó a esos siervos que eran sus siervos. En el tiempo antiguo el dueño era dueño de ellos y les dijo, a ver mis siervos, vengan, yo les voy a dar a ustedes 5 talentos, a ti 2 y a ti 1, y yo me voy a ir y después voy a regresar. Entonces se fue el dueño de los talentos, se fue en un viaje largo, no sabían cuándo iba a regresar, pero dice la Escritura que el que es diligente, inmediatamente el que había recibido los 5 talentos, porque es el que era más capacitado para esto, recibió 5 talentos. Y enseguida, dice, puso esos 5 talentos, se puso a negociar con ellos. Inmediatamente él agarró los talentos y dijo, ahora, ¿qué voy a hacer? Y pensó, dijo, bueno, lo voy a invertir en el banco, voy a comprar estas cosas, y empezó a hacer una buena inversión de esos 5 talentos que había recibido. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2, o sea, el que le dieron 5 los multiplicó y ganó los 5 talentos que había recibido. Y después el que había recibido 2 también había ganado otros 2 talentos. Sin embargo, el que había recibido 1 talento, dice, en cambio el que había recibido 1 se fue
cavó un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor y al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos para pedirles cuentas. Y qué tremendo. Entonces, uno fue y negoció, el otro también, pero el otro fue y hizo un hoyo y lo enterró. Qué tremendo es el Señor hablándonos acerca de la importancia de ser buenos administradores. Llegándose, el que había recibido 5 talentos presentó otros 5 y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 talentos que he ganado. Fíjense, qué bueno, él fue fiel y fue diligente, hizo buenos negocios y le dijo: aquí está, Señor, me diste 5 y te regreso 10. ¿Verdad? Qué tremendo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Afortunado este hombre, ¿verdad? Recibió elogios y recompensas tremendas de su Señor. Y después, el que había recibido 2, le dijo: Señor, perdón, lo mismo sucedió con el que había hecho, trabajado con los 2, fue exactamente lo mismo. Pero el último, dice, llegándose también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder en tierra tu talento. Míralo, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces el otro, el que había recibido un talento, se la pasó dormido y ya cuando llegó a hacer cuentas, pues fue, lo desenterró y fue, le dijo: bueno, pues no perdí nada, ten lo que me diste. Pero vamos a ver que siempre se espera más. Se espera que no seamos buenos administradores. Mas su Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los banqueros, así al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Por tanto, dice, quítenle por tanto su talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el rechinar de dientes. Cristo estaba hablando de cosas naturales porque ellos veían cómo la gente negociaba y cómo era la vida de los siervos y de los señores en el tiempo de Jesús. Pero él estaba tratando de decir que un día todos los seres humanos vamos a dar cuentas. Tenemos que dar cuentas de lo que hemos recibido. Y no nos va a servir de nada decir: no, pues es que tú Dios, ¿por qué no tú me lo diste, yo no te lo pedí? No hay manera de justificarnos delante del Señor. Somos criaturas, Él nos puso aquí y un día le vamos a dar cuenta. Por eso tenemos que esforzarnos a ser buenos administradores. Así que todo lo que hemos recibido tenemos que cuidarlo, tratarlo bien y mejorarlo. Eso es lo que el Señor dice. Así que para ser buenos administradores tenemos que comenzar a poner las prioridades en orden. A veces estamos desordenados en las prioridades. Primero es nuestro Dios, después es nuestra vida, nuestra familia, el trabajo, la iglesia y en fin, todas las demás cosas. Tenemos que aprender a poner las cosas en orden y ser buenos administradores, porque hemos recibido bienes, hemos recibido vida, hemos recibido cuerpo, hemos recibido muchas cosas y tenemos por tanto que ser fieles y buenos administradores, porque así les leí al principio, 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahora somos administradores, somos mayordomos para el Señor y tenemos que ser fieles. Ahora, en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, una de las cosas, de los recursos que se manejan en la tierra es el dinero, los bienes. Tenemos que aprender a ser buenos administradores de los bienes y de los recursos que tenemos. Muchos caen en la tentación de atesorar estas cosas, ponen su corazón en el dinero, hacen del dinero su Dios, pero no hemos recibido los recursos de nosotros para enriquecernos y acumularlos, sino para administrarlos correctamente, porque el día que la gente muere, ese día no se lleva absolutamente nada. Por eso dice la Biblia en Lucas 12:20: pero necio, le dijo Dios a un hombre en una parábola: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y a quién se quedará con lo que has acumulado. Porque en la parábola, un hombre había trabajado toda su vida y había acumulado muchos bienes y bueno, él dijo: ahora sí me voy a jubilar, y dijo: bueno, voy a construir un granero, lo voy a hacer más grande y ahora sí me voy a dedicar
a disfrutar, pero esa noche iba a morir. Qué tremendo. Por eso decía, tenemos que aprender a disfrutar también de lo que Dios nos ha dado, a administrar correctamente las cosas, entendiendo que somos pasajeros en este mundo y que tenemos que rendirle cuentas al Señor de todo lo que hemos recibido. Todos, incrédulos como creyentes, un día, dice Romanos 14:10, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquel que vino, que descendió del cielo a la tierra, que murió crucificado, que resucitó de los muertos, Él va a ser el juez tuyo y mío y de todos. Por eso es importante nosotros ahora trabajar en la vida del Señor. Ahora que somos creyentes, hay un trabajo. Mientras vivimos nuestra vida, mientras disfrutamos de las cosas, mientras vemos que nuestros hijos se casan, cumplen 15 años, en fin, algunos van a partir de este mundo. En medio de todo lo que es la vida, está la iglesia. En medio de todo esto está el propósito de Dios. Entonces, mientras vivimos, servimos al Señor hasta que lleguemos a su presencia. Pero todos un día vamos a estar parados delante del trono del Señor, y todos nuestros pensamientos y vida y obra están registrados, así dice la Biblia. Y es cierto, no está lejos de la razón pensar eso, porque mira, a través de nuestra vista estamos grabando todo. Y nuestra mente es la supermemoria donde se han almacenado todo. Y es cierto, ¿cómo es posible que en este instante, si tú quieres, puedes viajar en tu pensamiento a un momento especial de tu vida, como cuando fuiste de vacaciones, y piensas en eso, hasta sientes por un momento, eso se quedó grabado. Todo está grabado. Nuestros pensamientos, porque tú hablas en tu mente y y dices cosas y cosas te llegan todo está perfectamente grabado. Qué tremendo va a ser el día del juicio. Por eso por eso es importantísimo tener a Cristo, porque Él es el único que ha sido perfecto y el único que ha podido abrirnos una puerta de salvación. Por eso no dejes a Cristo. Cristo es la seguridad que tienes de la victoria y de la salvación, y de un día poder recibir hasta una recompensa en el cielo. Pero todos vamos a ser juzgados. En el día el Señor nos va a llamar a cada uno, y no va a estar nadie, y vas a ver, vamos a analizar tu vida, tu desempeño como administrador en la tierra. Qué tremendo, hermano. Pero si quizás en el pasado lo hicimos mal, pero si Dios nos da la oportunidad en este tiempo, con la ayuda de Dios, hagámoslo de la mejor manera. Dice 1 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que un día vamos a estar todos en el tribunal de Cristo para dar cuentas, porque somos administradores, no somos Dios. Nacimos aquí, desde que nacimos con recursos, decía, unos más, otros menos, pero cada uno según su capacidad Dios lo va a juzgar. Así que no me va a juzgar a mí por la capacidad de 5 talentos, si a mí me dio 2 o me dio 1, según lo que me ha dado me va a juzgar. Así que sé una buena y un buen administrador de lo que has recibido. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que bueno, yo les decía, hay que ser buenos administradores, entender que todo esto es de Dios, Dios nos lo ha dado. Parte de eso sí es para que lo disfrutemos, pero otra parte es para que lo administremos y seamos de bendición a este mundo. Ahora que nosotros somos cristianos, tenemos que no conoce de la palabra, no entiende, piensa que es su propio Dios, aunque no lo diga, así actúa y por eso vive. Muchos piensan que están viviendo, que están aquí para disfrutar nada más de la vida. No es así, no es así. Y te vas a dar cuenta, si tú tratas de solamente disfrutar de la vida como el perezoso o disfrutar nada más de tus logros humanos, ¿qué va a pasar el día que te vayas? Porque alguien va a calificar tu vida, tu conducta, cómo has vivido, cómo has hecho con tu matrimonio, con tus hijos, con tu cuerpo. De todo le vas a dar cuentas al Señor. No puedes huir de eso. Tú no te hiciste a ti misma ni a ti mismo. Así que es importante, ahora que vienes al Señor y estamos aprendiendo esta parte importante, hay que rendirle todo a nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo es el Señor de todo, es el dueño absolutamente de todo. Él es el dueño de tu carro, el dueño de tu casa, el dueño de tu computadora, el dueño de tu vida, de tu negocio. Él es el dueño de todo, es cierto. Y si tú no lo quieres reconocer, Él de alguna manera en su misericordia, por amor a ti, te lo va a mostrar.
A veces algunos los ha dejado, órale pues, hagan y deshagan mientras tengan oportunidad, porque sabe que un día van a ir a darle cuentas y muchos van a pagar con su alma en un lugar que, aunque insisten tremendamente la gente, uno entiende y siente que sí hay como cuando tú te portas mal y sabes que vas a llegar a la casa y te van a disciplinar. Tú lo sabes bien, el hombre lo sabe bien, aunque el diablo trata de decirle, no, no te preocupes. Entonces, ¿cómo puede ser? Tú crees, Dios hizo todo, puso sus leyes, y tú crees que va a pasarlas por alto nada más por ti. Tú las violas, tú las haces lo que te da tu gana, te envaneces, te muestras altivo. ¿Tú crees que eso te va a servir? No. Pues hay que tener temor del Señor y decir, no, ayúdame, Señor, mejor a vivir como tú quieres. Porque Él es el dueño, Él hizo todo. Y no lo hizo para hacernos mal. Él nos dio, por ejemplo, la sensibilidad, no para, es cierto que sentimos dolor, pero también sentimos lo agradable. Dios no nos ha creado para hacernos daño. Pero hay muchas circunstancias y ya está algo que está alterando todo, que es el pecado en la vida del ser humano. Pues tengamos cuidado de no caer en las mentiras del diablo que nos quieren llevar por caminos que nos parecen buenos, pero que al final los van a destruir. Pero bueno, el Señor es dueño absolutamente de todo. Es cierto. Y un día le vamos a dar cuentas. Por eso tenemos que ser buenos administradores. El hombre en este mundo ha intentado separar. No, pues es que esto es la ciencia, acá está la religión, acá está la política y la cultura como diferentes áreas. Pero no es así. Dios es el dueño de todo. No vas a decir, Dios, hasta aquí tú entra tu jurisdicción. Dios está en todos lados al mismo tiempo y él observa lo que hacemos día y noche. Así que no podemos decirle a Dios, aquí no te metas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Nosotros tenemos que aprender a vivir entonces, y ahora si no somos cristianos, rendirle nuestra vida al Señor, porque Él es un Dios bueno. Él nos va a recompensar si somos fieles, y lo que Él nos dé va a ser para siempre. Por eso es tremendo. Ahorita a lo mejor te ha tocado batallar y todo, pero eso va a cambiar. Algunos han luchado con una enfermedad, lo que sea, pero van a ser liberados de todo eso y van a vivir eternamente bien. Qué hermoso es eso. Pero los que se pierdan van a padecer eternamente. Por eso es terrible. No hay que voltear para atrás. Atrás hay pura muerte y destrucción. En el camino del Señor hay luchas y pruebas también. Tormentas, pero hay victoria, porque el Señor nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a fortalecer, nos va a levantar, nos va a proteger, nos va a ayudar cuando no tengamos fuerzas. Nos va a conducir en medio de todo, y un día vamos a poder agradecerle. Así que tenemos que calificar en nuestra vida lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Antes de que vayamos al juicio de Dios, antes de que no haya manera de revertir las cosas, es importante que ahorita consideremos nosotros, al ser hijos de Dios, cómo le hemos rendido nuestra vida a Dios y empezar a ser fieles administradores en las cosas. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que recibimos es el tiempo, la vida y el tiempo. De veras, yo me doy cuenta ahorita, había hecho muchas cosas mejor en mi vida, pero a veces uno no piensa, no estás interesado, no tienes, te da flojera, en fin, muchas cosas que pasan a muchos, y ahorita ya están viendo y cosechando esas cosas y dicen, caray, creo que cometí errores. Pero bueno, qué bueno que el Señor misericordioso nos da la oportunidad, el tiempo que nos queda todavía para poderle servir mejor. Otros quizás lo han hecho de una mejor manera, pero aún así todos necesitamos mejorar la manera en que administramos nuestro tiempo. Por ejemplo, la Biblia nos habla del día de reposo, hablando del tiempo como cristianos. Y para nosotros, ¿qué es este día de reposo? Pues el día, Dios quiere que tengamos un día cuando menos para descansar y un día para estar con el Señor. Para muchos, yo no sé por qué de repente piensan que buscar a Dios es como cansarse. No vayas a Dios a cansarte, ve a Dios a descansar. Cuando vayas a la iglesia, ve a descansar en la presencia del Señor. Amén. No vas a ir a trabajar, vas a ir a descansar, a renovar tus fuerzas, a agradecer, y después el resto del día puedes disfrutar de tu vida, de tu esposa, de tus hijos y de algo especial, porque Dios quiere que seamos buenos administradores del tiempo, porque si no, siempre vamos a estar llegando tarde a todo. Por ejemplo, a veces llegamos tiempo a algunas cosas, pero cuando se trata de la casa de Dios, muchas veces llegamos tarde. No, tienes que aprender a ser buenos administradores, ¿sí? También debemos ser buenos administradores de nuestras finanzas, como yo les decía. Hay que ser buenos administradores.
De todo lo que recibimos, parte de eso es para nosotros, para nuestra familia, pero parte de eso debe ser invertido para las cosas del Señor y para ayudar a alguien más. Así, porque, por ejemplo, mira lo que dice Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Dios Señor Todopoderoso, y vean si no les abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces tenemos que aprender, cuando no llegamos como cristianos a la iglesia, generalmente muchos llegan con problemas financieros. ¿Por qué? Porque hacen mal uso del dinero, porque no ahorran, porque malgastan, porque se llenan de deudas y también porque no han aprendido a contribuir a la obra de Dios. Es muy importante. Yo sé que para muchos ha sido un tema de polémica, pero es que a veces los que más gritan son los que más aman el dinero y los que a veces codician más y a quienes va más mal por eso mismo. Tenemos que aprender. La Biblia habla del diezmo, habla de que diezmemos en todas las cosas, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en fin. No todo lo que recibimos será para nosotros. Parte de lo que hemos recibido, una parte es para el Señor. Y tenemos que entender parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, porque no se refiere solamente al dinero. Dios nos ha hecho administradores, pero tenemos que aprender a entender que no todo lo que tenemos, no todo lo que llega a nuestras manos es para nosotros. Parte de eso debe de ser invertido en el reino de Dios. Es importante entenderlo y es para bendición. Fíjense, generalmente nosotros nos quedamos con mucha más parte de eso. Pero yo no vamos a abundar mucho en esto, pero es importante que entiendas que eres un administrador y tienes que aprender a ser fiel. Y si eres fiel, Dios te va a bendecir, porque al final, ¿quién nos ha dado todo? Dios nos ha dado todo y solamente nos pide una parte. Entonces, es mal cuando tú tomas lo que es del Señor, del tiempo del Señor, y lo quieres usar para ti, eso no va a estar bien. Si tomas de los recursos que Dios, que son para su reino y para Él, tú no vas a ser bendecido, vas a ser disciplinado en el tiempo, en las finanzas, en la vida, en todo, porque no entiendes que eres un administrador. Entonces, apartar para dar la obra del Señor es entender que yo soy un administrador nada más. ¿Ok? Muy bien. Pero dice la Biblia, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y de lo que te hemos dado, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Así que yo les decía, es importante entender, somos solamente administradores, y parte de eso en todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender que no todo es para nosotros. Por eso dedica el tiempo que Dios te pide para buscarlo, para orar, para leer la Biblia, para asistir a la iglesia. Es importante, todo es importante cuando le vas a dar cuentas a Dios de cómo utilizaste el tiempo, porque mucha gente malgasta su tiempo, usa demasiado tiempo para trabajar y descuida muchas áreas importantes con sus hijos y su matrimonio, o gasta de repente el dinero que tiene, no quiere dar, pero lo malgasta en vicios, lo malgasta en cosas de vanidad. Para eso no tiene límite y siempre le va a faltar, pero para ser generoso no tiene. Entonces ahí es donde estamos haciendo malos administradores. Y yo les decía, tenemos que ponernos a pensar y calificar nosotros qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿ok? Bueno, vamos a comentar. Somos administradores entonces. La Biblia dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando tú buscas ahora como cristiano primero el reino de Dios, es que estás siendo un buen administrador, porque ¿para qué te dio Dios la vida? Yo les he dicho, ¿cuál es el propósito por lo que estamos aquí en la vida? ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es vivir de tal manera que el día que lleguemos a la presencia de Dios podamos dar buenas cuentas. Porque si no, ¿cuál sería el propósito? Muchos dicen, no, pues mi propósito es llegar a la cima, ¿y después qué? Después de que llegan a la cima. Yo diría ahorita, yo quiero ir al Everest y hago todo, llego a la cima y todo, y me aplauden, me sacan en una portada, mejor gano algo de dinero, ¿y después qué? Van a venir a buscar mi vida, y eso, alguien no va a subir después de mí. Yo les decía, es mucho más que ser padre, mucho más de ser madre, mucho más de ser un trabajador, mucho más de mantener un cuerpo, porque muchos viven para su cuerpo y quieren, pero un día se les va a colgar todo como quieran. Entonces, no quiere decir que tenemos que ser descuidados, pero quiere decir que aprendamos a administrar la economía de nuestra vida en todas las áreas, no solamente en una, ¿sí? Especialmente en las áreas en las que Dios aprueba, porque muchos desgastan su vida y aprueban esas cosas que Dios desaprueba, pero un día van a ir, como no son Dios, un día van a ir
a la presencia de Dios. Así que la Biblia, por ejemplo, por eso nos dice que hay más bendición en dar que en recibir. Otra parte importante que recibimos es la vida, el tiempo, el cuerpo, también lo recibimos y tenemos que aprender a ser buenos administradores, porque nosotros no somos propietarios, pero somos mayordomos de nuestro cuerpo. Lo que administramos, lo administramos porque es un templo diseñado para adorar a Dios. Así que el templo, este cuerpo es un templo y tenemos que ser buenos administradores del cuerpo. Por ejemplo, pues tratando de cuidarlo, nuestro cuerpo. A quienes maltratan mucho su cuerpo, eso no está bien. Y un día vamos a dar cuenta, si vamos a batallar, entonces tenemos que aprender. Quizás muchos nos hemos dado cuenta que no administramos bien nuestro cuerpo cuando llegamos a la etapa de la madurez. Ahí muchos se dan cuenta si administraron o no bien su cuerpo. Muchos han maltratado su cuerpo con drogas, con alcohol, con muchas cosas, con tabacos. Y tenemos que aprender a entender que si antes nos refugiábamos en esas cosas, ahora que somos cristianos ya no las necesitamos. Aprendamos a refugiarnos en el Señor. También hemos recibido capacidades y dones que muchos, por ejemplo, cantan y, por ejemplo, no le están dando ese talento, no lo están poniendo en las manos de Dios. Es importante que los talentos que tengas también les sirvan al reino de Dios. Digo, muchos a lo mejor pues no los ha llamado Dios a lo mejor al tiempo completo del pastorado o al medio tiempo del pastorado, sino que ellos están trabajando en otra cosa, pero en la medida que tú tienes oportunidad, tienes que participar con tus dones y talentos, porque un día Dios te va a llamar a cuentas de todos esos talentos que tienes. Yo les decía, aparte lo utilizamos para nosotros, pero estamos administrando para el dueño de las cosas, que es el Señor. Lo mismo pasa con nuestra familia. Tenemos que aprender a hacer una buena administración en las cosas importantes, en nuestro cuerpo, porque tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de nuestro tiempo, qué valioso es administrar el tiempo, qué valioso es administrar el cuerpo, qué valioso es administrar el matrimonio, la familia, administrar, hay quienes maltratan todo, qué terrible. Pero un día el ser humano va a presentarse delante de Dios. Yo espero, ¿verdad?, que seamos buenos administradores y que el día de mañana que estemos en la presencia de Dios podamos escuchar estas palabras que están en Mateo 25-23, que dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es necesario ser buenos administradores, hermanos. Y esta es la lección número 13. Y yo decía, bueno, avanzamos hasta aquí, gracias a Dios por todos los que han comenzado desde la lección número 1 hasta ahorita. Estoy pensando en añadir otra lección para hablar de los libros de la Biblia y de los versículos de estas lecciones, que es importante poderlas tener en cuenta. Así que yo les animo. Hemos estado avanzando. El propósito es que ustedes se fortalezcan. Todos los que han sido fieles han escuchado y pueden repasar y comprender cada una de estas lecciones. De seguro que van a poder ser mejores administradores, porque todo lo que han aprendido va a desembocar en una vida mejor, en medio de las pruebas y de las luchas, porque por ejemplo ahorita estamos pasando tiempos que jamás yo me pude haber imaginado cuando era niño, ¿verdad? Uno vive en otra cosa y está en su vida, en la escuela, en jugar, el entorno de lo que nos rodeaba, en la economía y todo, era diferente a como estamos ahorita. Ahorita estamos en una alerta tremenda, ¿verdad? Cambios tremendos en lo político, en lo económico, en lo físico, en las cuestiones de las enfermedades. Bueno, todas esas cosas son tremendas. Y muchos de los, yo les predicaba en la iglesia el domingo pasado a los jóvenes, y qué duro es todo lo que ellos están enfrentando ahorita, pero Dios es suficiente y el mejor consejero, yo les decía, y si seguimos los consejos de Dios estaremos bien. Lo mismo sucede aquí, hermanos. Parte del consejo de Dios son estas 3 elecciones importantes. Posteriormente, después de esto, yo quiero continuar con voy a tratar de subir bien estos videos, armarlos bien, el paquete del discipulado, para que puedan estarlo revisando. Esto lo estaremos haciendo, subiendo, lo vamos a abrir a través de un canal de YouTube, que vamos a poner los enlaces a través también del canal de Facebook. Entonces, y posteriormente quiero empezar a estudiar temas importantes que tengan conocimiento del Señor, que en la iglesia llamamos doctrinas, pero son enseñanzas básicas importantes acerca de Dios, del Espíritu Santo, de la Biblia, de los ángeles, de muchos temas importantes, y que yo quiero estarlos
abordando con ustedes para que sigan creciendo en conocimiento y todo. Así que, bueno, le doy gracias a Dios por sus vidas y vamos a terminar entonces con una oración. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, poder haber dado estos estudios a lo largo de estos días. Gracias, Señor, por darnos la fuerza, aunque al final batallamos un poquito más para terminarlos. Pero gracias, Señor, que nos has permitido comenzar y concluir estos estudios de discipulado. Así que te pido, por favor, que tengas en cuenta esto, que nos ayudes. Quizás los queremos mejorar y poderlos tener a disposición de todos aquellos nuevos creyentes, para que donde quiera que estén ellos puedan aprender y crecer. Así que gracias por todo. Yo te pido, encomiendo a mis hermanos, Señor, para que cada uno seamos hallados fieles el día que estemos en tu presencia. Perdónanos, porque quizás hemos hecho una mala administración del tiempo, del cuerpo, muchas cosas, pero danos la oportunidad, Señor, de hacerlo mejor, para que el día que estemos en tu presencia seamos recompensados, Señor, y no condenados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Entonces yo les decía, estamos al pendiente de los siguientes estudios. Hasta pronto, Dios los bendiga.